Pues bueno, yo he defendido siempre que los expresidentes deberían servir a España y no solo a las empresas de sectores regulados para los que contrataron en su día, ¿no? Entonces, yo prefiero que los expresidentes trabajen para el país que no para sus intereses particulares o sus agendas. Albert Rivera hablaba del encuentro de anoche entre el rey Juan Carlos I, Mariano Rajoy y los 3 expresidentes vivos que hay en democracia. No es una simple foto, la van a ver a continuación. Y tampoco es casual que el encuentro entre los mandamases de nuestro país desde el 82 se haya producido en estos tiempos que corren. Analizamos los porqués de esta noticia en nuestras 5 W. Como les decimos, Rajoy organizó una cena con los 3 expresidentes vivos de la democracia, compartieron mesa y mantel junto al rey Juan Carlos. Nada ha trascendido de lo que hablaron en la calurosa noche madrileña, pero a buen seguro que repasaron la actualidad con el interés puesto en 4 asuntos fundamentales: Grecia y la deriva del populismo, el avance de Podemos de cara a las generales de este otoño, el desafío independentista catalán y la marcha de la economía. ¿El dónde? Es el lugar, un conocido restaurante del centro de Madrid que se llama Casa Lucio, un establecimiento de reconocido prestigio en la clase política y las altas élites de la sociedad madrileña. Vamos ya con el cuándo. Aunque el ágape se celebró, como les digo, con motivo del primer aniversario de la abdicación del rey Juan Carlos, la realidad es que hay más motivos detrás de esta convocatoria. Analizar la situación de nuestro país y sobre todo en el momento en el que se ha producido. El encuentro no es baladí, como tampoco lo es el hecho de que se haya inmortalizado el momento y se hayan difundido las fotografías. Los expresidentes han tratado de infundir una imagen de unidad, transmitiendo el mensaje de que ha sido mucho lo que se ha logrado durante estos 37 años de democracia versus los vientos que suenan con acabar con todo lo que hemos recorrido hasta la fecha. Los grandes referentes del PP y del PSOE reunidos para defender el legado que han dejado junto al rey. Y el cómo, por último, es una pregunta. ¿Es una fotografía de un encuentro suficiente como para trasladar el mensaje al que nos referimos? Eso el tiempo lo dirá. Lo que parece claro es que los antiguos dirigentes del PSOE, más el pasado y presente del PP, tienen claro que deben combatir el populismo creciente que amenaza a España. La clave está en saber si Pedro Sánchez se arrimará a estas tesis o si proseguirá con sus pactos con Podemos con tal de lograr el poder. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo. La foto está siendo más comentada que los huevos de Lucio, los de su célebre restaurante madrileño, ¿se entiende? Por cierto, que los famosos huevos rotos de Lucio son toda una metáfora gastronómica de la España que los 5 comensales de la foto han contribuido a desgajar, cada uno en su momento, pero todos con el mismo entusiasmo. Ahora, los cortesanos de la cova y lo políticamente correcto visten la foto de institucionalidad apetecible y deseable, pero lo cierto es que cada uno de los comensales debió acudir a la cita con el mismo entusiasmo con el que se va de urgencias al dentista. Todos sabemos que el rey, abdicado, y Aznar se adoran, que Rajoy y Aznar se veneran, que Felipe González siente por Zapatero lo que el cazador por Bambi, que Aznar hace vudú con Zapatero desde el 11M y que Rajoy siente por Aznar lo mismo que Bruto por César. En fin, una foto que ninguno de sus protagonistas enseñará a sus nietos con la nostalgia de un abuelo cariñoso, porque ninguno de ellos hubiera cenado anoche unos huevos rotos en compañía de los otros 4. Nueva revisión al alza de la economía de nuestro país o de su crecimiento para este año y el que viene. En 2015 el PIB va a aumentar un 3,3%, mientras que en el 16 el crecimiento va a ser a un ritmo del 3%. Además, el presidente del gobierno ha adelantado al 1 de julio la rebaja fiscal del gobierno que iba a entrar en vigor el próximo 1 de enero. Anuncios pronunciados el mismo día que hemos conocido los datos del paro del mes de junio. Ha bajado en más de 94.000 personas. El gobierno procederá a adelantar al 1 de julio de este año, al día de ayer, la rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas que estaba previsto para el próximo 1 de enero de 2016. La caja B del PP ha existido desde Fraga hasta Rajoy, es lo que asegura Luis Bárcenas en su escrito de defensa presentado ante el juez. Según el extesorero del PP, la financiación irregular de la calle Génova era un sistema perfectamente institucionalizado, al menos desde el año 82. Asegura que los secretarios generales estaban informados de las cantidades recibidas. Incluye a Fraga y a Aznar como personas al tanto de estas prácticas. Escuchamos a su abogado en los micrófonos de Intereconomía Televisión.
Nuestro cliente al final lo que hace es una exposición de todo lo que ha conocido desde el año 1982. Bueno, el escrito el auto de apertura de juicio oral efectivamente abre por un posible delito de fraude fiscal por el impuesto de sociedades del Partido Popular del año 2008. Es decir, el responsable tributario es el Partido Popular. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, ha archivado la querella contra el concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, al no considerar que sus comentarios en Twitter contra Irene Villa constituyan un delito de humillación a las víctimas. Decisión tomada tras recibir un escrito de la propia Irene Villa, víctima del terrorismo etarra, recordamos, en la que deja claro que no se siente ofendida por los comentarios que en su día vertió contra ella Zapata. Se ha impuesto el sentido común, que es el mejor representado por el juez, pero sobre todo por una persona magnífica y generosa como es Irene Villa, que ha demostrado mayor altura de miras y mayor generosidad que otros agentes, otras personas que han tratado de utilizar el dolor de las víctimas y el drama del terrorismo para hacer política. Sigue la tensión en Grecia a 72 horas de la celebración del referéndum en el que los griegos están llamados a votar sí o no al nuevo plan de rescate para su país. El ministro de Finanzas, Varoufakis, amenaza con dimitir si finalmente gana el sí en las urnas. En nuestro país, los partidos de la extrema izquierda apoyan sin ambajes al Ejecutivo heleno. ¿Firmaría un acuerdo en el que no se reestructurara la deuda? No, antes me cortaría un brazo. Y los deportes, Juan Manuel Pérez, ya buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, todavía colea la gran exclusiva que dio ayer Punto Pelota, ¿eh? Eso es. Bueno, además estuviste tú presente para ver cómo ayer Alberto García Caridad, Molécula, dijo en exclusiva en Punto Pelota las razones por las que Sergio Ramos sí o sí se va del Real Madrid. Según él, Sergio Ramos tiene muy claro que se va no por dinero, sino por dignidad. En el tiempo de deportes escucharemos exactamente estos motivos, además de ampliar la información deportiva con otros muchos fichajes de este mercado. Nueva revisión al alza del crecimiento de nuestra economía. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el PIB va a aumentar un 3,3% este año y un 3% en 2016. Es la enésima vez que Rajoy revisa positivamente el crecimiento de nuestras cuentas. Lo ha hecho en un 1,4 puntos al alza desde el pasado mes de septiembre, como están viendo en sus pantallas. Mariano Rajoy no solo ha anunciado la mejora al alza del crecimiento de nuestro PIB, sino que ha adelantado al 1 de julio, es decir, la nómina de este mes, la reforma fiscal que tenía prevista entrar el próximo año. El Gobierno procederá a adelantar al 1 de julio de este año, al día de ayer, la rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas que estaba previsto para el próximo 1 de enero de 2016. Se adelanta así 6 meses la segunda parte de la rebaja de este impuesto. Ello supondrá un ingreso adicional para los contribuyentes de unos 1.500 millones de euros este año y se verá aplicado sobre las nóminas con efecto 1 de julio. La nueva previsión de crecimiento del PIB será del 3,3% para este año frente al 2,9% de la anterior previsión y del 3% para el año que viene frente al 2,9% inicial. Para analizar las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno tenemos conexión con Javier Santa Cruz, economista, a quien ya saludamos. Señor Santa Cruz, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Rajoy ha adelantado la reforma fiscal prevista para el próximo 1 de enero al 1 de julio de este año, es decir, ayer mismo. ¿Esto en qué va a afectar a los ciudadanos? ¿En qué consiste esta reforma fiscal? ¿La notaremos o no? ¿Qué cree? Desde luego se va a notar en aquellas rentas que desde las más bajas hasta aproximadamente aquellas que están entre los 30 y 35.000 euros de una forma muy notable, particularmente en aquellas que son familias numerosas, todos aquellos que tienen una serie de deducciones, por ejemplo, pues por hijos, por ascendientes, por cuidado de mayores y por supuesto todos aquellos que están más pegados a las rentas del trabajo, es decir, ahí es donde la reforma fiscal se va a notar de una forma muy importante y sobre todo en lo que realmente consiste, que es una bajada de impuestos, además una bajada de impuestos relativamente notable. Una última cuestión. Rajoy ha revisado al alza el crecimiento de nuestra economía hasta el 3,3%. ¿Qué implica o qué efectos positivos puede tener este crecimiento tan alto del PIB en la gente, de la calle?
Obviamente que cuanto más crezca la economía, mayor va a ser la facilidad para crear empleo, es decir, a más crecimiento económico, más empleo se genera. También hay que tener en cuenta que cómo se está creando tanto empleo como la forma de crear crecimiento, que es a través de sectores como fundamentalmente pegados al consumo, como es también, por supuesto, la inversión en bienes de capital, específicamente vivienda, entonces, y por supuesto el tirón del sector exterior. Entonces, todos aquellos que van a ser más beneficiados o de una forma más directa, pues son aquellos sectores como por ejemplo es el turismo, la hostelería, el sector servicios en general, y en menor medida otros como la industria o como la agricultura, que todavía pues tienen ciertos problemas y que a lo largo de los próximos meses pues también notarán una cierta mejoría con estos mejores datos de crecimiento. Queda clarísimo. Javier Santa Cruz, gracias y buenas noches. Muchas gracias. Más noticias positivas sobre la economía española. El paro registrado ha bajado en el mes de junio en 94.727 personas. Lo van a ver en sus pantallas, lo que deja el número de personas apuntadas en las listas de búsqueda de empleo en algo más de 4.100.000 personas. Es la cifra más baja de parados desde agosto de 2011. Datos muy positivos, pese a que junio es tradicionalmente un mes en el que el desempleo cae por las contrataciones del mercado de trabajo veraniego. Con este mes ya son 5 los consecutivos en los que el paro desciende. Como dato podríamos decir negativo, cabe destacar que solo el 7,35% de las contrataciones han sido de tipo indefinido, el resto lo han sido temporales. La afiliación a la Seguridad Social también ha sido muy positiva, ha crecido en 35.000 cotizantes nuevos, con lo que la cifra media se sitúa en 17,2 millones de cotizantes españoles. Positiva también se muestra la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien asegura que el crecimiento de nuestra economía se está trasladando de una manera intensa en el empleo. Asegura que los parados tienen hoy más esperanza y confianza en encontrar un trabajo. Y también, como hemos podido comprobar, sobre todo en el año 2014, con crecimientos moderados de la economía, entre el 0,7 y el 1%, la economía española, por primera vez en nuestra historia económica reciente, es capaz de crear empleo. Esto es lo que opina el gobierno. La oposición se muestra en cambio crítica con los datos del paro. El PSOE valora el descenso de los desempleados, pero critica la precariedad de los nuevos contratos. Sindicatos y Podemos también arremeten contra la temporalidad de los mismos. Pues preocupantes. Francamente los encuentro preocupantes, no solo por la disminución, en este caso de la ocupación creada en relación al año pasado, sino algo peor, es que continuamos con la precarización en nuestro empleo y con la hipertemporalidad de nuestro empleo. El impacto de la reforma laboral, que todos sabemos que lo que ha provocado ha sido un aumento del paro, un aumento de la precariedad y una fuerte devaluación salarial. Y nos acordamos de la necesidad que hay en esta ciudad de afrontar este problema con verdadera decisión y compromiso. Que estamos otra vez ante la misma tesitura. Ya no sirve encontrar un empleo para salir de la pobreza. Estamos en una situación muy complicada. Celebramos, por supuesto, siempre que bajen las tasas de empleo, pero la letra pequeña nos dice que aún así son empleos casi siempre temporales. Y un empleo temporal no te sirve para emprender un proyecto de vida. Tiempo del análisis político. Eduardo, ¿qué duda cabe que los datos económicos conocidos hoy, baja el paro, sube la afiliación a la Seguridad Social, se revisa al alza el crecimiento de la economía y se adelanta la rebaja fiscal, son armas muy positivas para Rajoy de cara a las elecciones, ¿no crees? Pues sí, efectivamente, con unos datos que el verano hace mejores de lo que en realidad son. Rajoy ha pintado hoy una Arcadia feliz en la que los españoles estamos a punto de entrar. Claro, que los espejismos son característicos de la luz cenital de la canícula. Baja el paro, crecemos más y se adelanta la rebaja del IRPF en nuestras nóminas para que a 31 de julio tengamos unos euritos más en el bolsillo. Vale, pero ¿qué pasará cuando se cierren las playas de agosto y los trabajadores temporales vuelvan al paro indefinido? Si Rajoy quiere conservar la ventaja que le otorga la alegría del trabajo y la risa del dinero, poco, pero bienvenido por inesperado, debería acordarse de la fábula de la hormiga y la cigarra y adelantar las elecciones generales a septiembre, que es el mes ideal para vendimiar. Votos también.
Lo que ven en sus pantallas es el escrito de defensa de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, que ha presentado ante el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que lleva su caso. En él asegura con toda contundencia que los populares o en el PP se lleva financiando de manera ilegal desde el año 82. Además, Bárcenas, como pueden leer, asegura que los donativos eran recibidos fundamentalmente por el señor Fraga, que los entregaba al secretario general o al tesorero. Además, añade que siendo presidente Aznar, las donaciones las recibían el presidente y el secretario general, que se las entregaban al tesorero, que además gestionaba con empresarios aportaciones para el partido. Por último, destacamos que siendo ya presidente Mariano Rajoy, Bárcenas afirme que el secretario general Acebes y tesorero Álvaro Lapuerta, salvo algunos donativos importantes que recibía el presidente, el resto de la gestión para consecución de donativos la hacía el tesorero nacional Lapuerta. Han visto algunos de los principales titulares de este escrito de defensa, pero veamos a quién más acusa de qué y recordemos en qué estado está el proceso judicial de Luis Bárcenas. Luis Bárcenas ataca de nuevo. El extesorero del Partido Popular ha presentado ya su escrito de defensa. En él acusa directamente a Manuel Fraga, Antonio Hernández Mancha, José María Aznar y Mariano Rajoy. Dice que ellos son los máximos responsables de la financiación ilegal del PP que habría empezado en 1982. El ex senador afirma también que la financiación irregular ha sido siempre un sistema perfectamente institucionalizado y en el que, como en toda pirámide organizativa jerárquica, las instrucciones emanaban de arriba a abajo, correspondiéndole, dice a Luis Bárcenas, como gerente, el papel o función de mero amanuense. También dice que mientras él fue tesorero reportaba a Rajoy y a Cospedal. Cita como conocedores a exaltos cargos de los gobiernos populares como Ángel Acebes o Francisco Álvarez Cascos. Quiere así negar que, prevaliéndose de su condición de gerente, implantara esta sistemática economía en referencia a la financiación ilegal del partido. Unas impactantes revelaciones que prometen ser solo un capítulo más en el larguísimo caso de los papeles de Bárcenas. El representante legal del ex tesorero del PP, Joaquín Ruiz Infante, ha precisado esta mañana en Mediodía en Directo en Intereconomía Televisión algunos de los puntos de su escrito, un argumentario de defensa en el que aseguran que el manejo de donativos en el PP se hacía mediante un sistema institucionalizado de pirámide jerárquica, donde las instrucciones emanaban de arriba hacia abajo. Don Joaquín Ruiz Infante, gracias por atendernos y muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Eran José María Aznar, por tanto, Manuel Fraga y Mariano Rajoy, no solamente perfectos conocedores, sino instigadores de esa presunta financiación irregular. Nosotros en el escrito, como le decía, no estamos acusando absolutamente a nadie. Es decir, lo que estamos haciendo es simplemente defendernos de aquello que se nos acusa. Es decir, lo que estamos diciendo es que nosotros no podemos ser los responsables de una organización y de una estructura. Tenga en cuenta que incluso hay algunas acusaciones que atacan a mi cliente atribuyéndole un delito de organización criminal. Los secretarios generales, por supuesto, tenían también, según su escrito, don Joaquín, perfecta información de todos estos hechos. Bien, nuestro cliente al final lo que hace es una exposición de todo lo que ha conocido desde el año 1982. Bueno, el escrito el auto de apertura de juicio oral efectivamente abre por un posible delito de fraude fiscal por el impuesto de sociedades del Partido Popular del año 2008. Es decir, el responsable tributario es el Partido Popular. Cosa distinta es que nosotros, desde luego, pensamos que no hay delito, porque la propia agencia tributaria así lo ha manifestado. El expresidente de la COE, cambiamos asunto, Gerardo Díaz Ferrán, ha aceptado una condena de 5 años y medio de prisión por el saqueo patrimonial de Marsans. Lo hace tras haber alcanzado un acuerdo de conformidad con las acusaciones, entre ellas a Fiscalía, que recordamos llegó a pedir hasta 15 años de cárcel para Díaz Ferrán. Recordemos también que los delitos que se le imputan son el de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal. Después de que el fiscal haya modificado sus conclusiones provisionales, el que fuera máximo responsable de los empresarios españoles se ha declarado culpable de todos los delitos en el juicio que acaba de dar inicio, que acaba de comenzar en la Audiencia Nacional. Cambiamos radicalmente de asunto porque en la noche de ayer se produjo una cena entre el rey emérito, Mariano Rajoy, y los 3 expresidentes del gobierno que siguen con vida. Están viendo las instantáneas del encuentro. El lugar fue en Casa Lucio, un conocido restaurante de Madrid. Con el pretexto del primer aniversario de la abdicación de Juan Carlos I, el actual líder del Ejecutivo convocó la cena en la que a buen seguro hablaron de asuntos de actualidad, tales como la situación en Grecia, el avance del populismo de Podemos en España, la mejora de la economía o el desafío independentista catalán.
Preguntado por este encuentro, el presidente de Ciudadanos ha asegurado que prefiere este tipo de reuniones de las que se rinden cuentas y se hacen públicas, al menos con fotografías, antes que las clandestinas, en clara referencia a la que mantuvieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pues bueno, yo he defendido siempre que los expresidentes deberían servir a España y no solo a las empresas de sectores regulados para los que contrataron en su día, ¿no? Entonces, yo prefiero que los expresidentes trabajen para el país que no para sus intereses particulares o sus agendas. El ágape de anoche ha levantado muchas interpretaciones, encuentro suficientemente relevante como para que nos hayamos planteado un cara a cara entre Eduardo García Serrano y Eurico Campano. Rompe el fuego Eurico Campano. Buenas noches. No se trata de un paripé, como algunos pudieran pensar, sino de una auténtica necesidad institucional de un entendimiento entre el anterior jefe del Estado, el rey emérito, el presidente del Gobierno, que lo es, y los tres expresidentes ante un momento políticamente tan delicado como vive España, por encima de las diferencias políticas y de las posibles desavenencias personales. Querido Eurico, las necesidades institucionales no rezan para las cenas de atrezo con 4 jarrones chinos y un presidente que está en la línea, un presidente de gobierno que está en la línea de salida. Ninguno de los 4 que ayer se sentaban alrededor de Rajoy tiene poder ejecutivo para cambiar nada. Entre otras cosas porque casi todos ellos están trabajando en la empresa privada y en sus partidos políticos hoy no pintan nada. Es indiferente, Eduardo. Lo que necesita Mariano Rajoy es los mejores consejos, y qué mejores consejos que los de aquellos que le han precedido precisamente en esa responsabilidad, no ya institucional, que esa sería la de don Juan Carlos, sino puramente ejecutiva, sobre todo, insisto, en un momento políticamente tan delicado como el que vive España y ante la posibilidad más que real de que Podemos toque poder y nos lleve a Grecia. ¿Pero tú crees, querido Eurico, que un rey emérito cuyos consejos no fueron aceptados ni siquiera por su propio hijo y un Mariano Rajoy que no aceptó en ningún momento los consejos de quien le designó presidente del partido, José María Aznar, va a aceptar ahora consejos de 4 jarrones chinos? Insisto, imposible. Finalmente, Guillermo Zapata no va a tener que acudir a declarar por un supuesto delito de humillación a las víctimas por sus declaraciones en la red social Twitter. En concreto, atacó, como saben, a Irene Villa y se mofó de ella. No va a ir a declarar porque el juez Pedraz ha decidido archivar la causa tras recibir un escrito de Irene Villa, víctima de ETA, en la que aseguraba no haberse sentido ofendida por los comentarios de Zapata. ¿Y qué decía exactamente la carta de Irene Villa que tanta estupefacción ha creado? Lo están viendo en sus pantallas. En uno de los párrafos afirma que no han afectado a mi persona ni me han causado ninguna humillación, habiendo convivido desde el atentado terrorista con este tipo de humor negro que he entendido desde mi infancia como una expresión sátira de un grave hecho acaecido, siempre como una expresión de la gran gravedad de los hechos en los que sin quererlo me vi implicada y no como una falta de respeto o humillación hacia mi persona. Desde el Ayuntamiento de Madrid, consistorio del que Guillermo Zapata es concejal, no han tardado en celebrar la decisión del juez. La portavoz Rita Maestre, más conocida por sus asaltos a capillas, asegura que con este auto se ha impuesto el sentido común. Se ha impuesto el sentido común, que es el mejor representado por el juez, pero sobre todo por una persona magnífica y generosa como es Irene Villa, que ha demostrado mayor altura de miras y mayor generosidad que otros agentes, otras personas que han tratado de utilizar el dolor de las víctimas y el drama del terrorismo para hacer política. Eduardo, qué duda cabe que Irene Villa es un referente sin duda para muchos, un ejemplo de lucha, de superación. Su acto de perdón la engrandece sin duda. Pero en este caso, ¿no te parece que implica que no se va a hacer justicia ya contra los que se han reído de la peor de las crueldades, que es el terrorismo? Sin duda, ha dejado que se vaya de rositas. Gracias al perdón otorgado por Irene Villa, a Guillermo Zapata le ha salido gratis su salivazo sobre el rostro de las víctimas del terrorismo, su escarnio, mofa, befa y humillación pública de las viudas, de los huérfanos, de los mutilados y de los muertos, del rastro de sangre y dolor con que ETA ha marcado a fuego a miles de españoles, entre los que Irene Villa es un símbolo y una bandera de dignidad. Gracias al perdón que le ha otorgado, Guillermo Zapata podrá seguir refocilándose en su chequista ordinariez para mofarse de las víctimas, aunque lo hará con más cuidado,
pues aun teniendo un corazón miserable, no es excesivamente tonto. El perdón siempre engrandece a quien lo otorga, aunque en ocasiones como esta, querida Irene, le añada más dolor y más humillación a quienes han sufrido tanto como tú. La generosidad, Irene, es una virtud, la prodigalidad no, porque es el exceso de bondad y generosidad con quien no se lo merece. Gracias, Eduardo. Ada Colau ha ejecutado su primer desahucio. Ha enviado a la unidad de apoyo policial de la Guardia Urbana de Barcelona a un inmueble para ordenar el desalojo de 3 personas que lo habitaban de manera ilegal. Una propiedad, por cierto, del ayuntamiento. Llama la atención que haya recurrido a una unidad de antidisturbios que en su día anunció que quería eliminar y que haya sido el concejal Jaume Assange, que ha pasado de ser abogado de Okupas hasta hace pocas fechas a protagonizar el primer desalojo de la etapa de Colau. En su comparecencia en la rueda de prensa, Colau ha justificado el nombramiento de su nueva jefa de comunicación en base a que es una persona muy cualificada. De sus actuaciones anteriores, como orinar en mitad de varias calles de nuestro país, inmortalizar ese momento y colgarlo en Internet, no ha dicho nada. Digamos que Águeda Bañón tiene méritos propios más que contrastables, ¿no? para que se le haya ofrecido ese puesto. Luego, además, tiene una carrera artística que para unos puede resultar más interesante, para otros menos. En cualquier caso, no es por esa carrera artística que se le ha ofrecido el puesto de trabajo. Yo os puedo decir, os puedo confesar que soy muy aficionada a la novela negra y me encanta bailar salsa, pero no soy alcaldesa por ninguno de esos dos motivos, ¿no? Pues estaríamos en el mismo caso. Polémico también ha sido la decisión de la alcaldesa de suspender todas las licencias de alojamientos turísticos de Barcelona. Lo hace en una ciudad, capital del turismo en Europa, que genera más del 14% de su PIB gracias a este sector. Con esta decisión, el ayuntamiento ha paralizado la emisión de licencias de hoteles, apartahoteles, apartamentos turísticos, pensiones, hostales y viviendas de uso turístico, o también, por ejemplo, residencias de estudiantes y albergues juveniles, medida que ha sido criticada abiertamente por la oposición. El objetivo principal debe ser que no haya guetos, ¿no? Que haya siempre lugares de convivencia entre vecinos y visitantes. No se para la actividad turística con esta medida, al contrario, lo que se hace es una suspensión de nuevas licencias de alojamientos turísticos, pero ha habido un enorme crecimiento en los últimos años que no ha parado de crecer y el sector turístico, por lo tanto, está en plena forma y en plena actividad en nuestra ciudad, con lo cual seguirá creando puestos de trabajo. Detengámonos un segundo en la medida de Colau y las consecuencias que puede tener en un motor turístico como es Barcelona, ciudad que genera más de 120.000 puestos de trabajo gracias a este sector, al turismo. ¿No es así, Eurico Campano? Muy buenas noches. Buenas noches. Barcelona recibe, son datos del pasado año, 16.700.000 turistas extranjeros. Los que más abundan son italianos, franceses, alemanes y británicos. Solo se resintió durante 2014 el turismo ruso por la crisis económica en aquel país. En cuanto al dinero que dejan en las arcas de la ciudad condal, pues los datos cantan: más de 15.000 millones de euros, un 6,1% más que en 2013. ¿Qué pretende Ada Colau? Pues suspender cautelar, preventiva y temporalmente, por decreto, todas las licencias de alojamientos turísticos. Una suspensión que afecta a 30 hoteles de Barcelona. Colau y su equipo reconocen que el turismo aporta el 35% de la riqueza de su ciudad, pero están preocupados porque también genera lo que los economistas conocen como externalidades negativas. Por ejemplo, perjuicios a la convivencia o degradación del paisaje urbano. A pesar de todo, aspira Colau a repartir equitativamente los beneficios de este sector en los 73 barrios que tiene Barcelona. ¿Qué beneficios? Si quiere herir de muerte al sector. La Generalitat cree que esta decisión revela tics autoritarios. Populares y socialistas creen que la alcaldesa está paralizando la ciudad y poniendo en peligro miles de puestos de trabajo. Es jueves, tiempo ya para nuestra sección semanal, el corruptómetro. Juan Ignacio Fuster Fabra, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy con un penalista como usted no podíamos hablar de otra cosa que no fuese lo que ocurría ayer, que entraba en vigor la reforma del Código Penal. También hablaremos de la conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada por la izquierda como Ley Mordaza. No sé por dónde quiere empezar. Podemos empezar perfectamente por la modificación que ha habido del Código Penal. Venga. Que hagamos una pequeña introducción, y es que desde el sector jurídico ya la vemos pues en muchos casos floja, insuficiente y que no llega a los mínimos que estamos pidiendo. En primer lugar,
vemos que hay dos medidas estrella, que son la cadena perpetua revisable y el delito de financiación ilegal de partidos políticos. Son dos aspectos que no aparecían antiguamente en el Código Penal y que lo endurecen en ese aspecto. Sí que es verdad que va a haber, por ejemplo, en la financiación ilegal de partidos políticos, un control más férreo en las donaciones, 500.000 para aquellos españoles que acepten o donen a partidos y 100.000 para los extranjeros. La cadena perpetua revisable... Es decir, no se podrá donar a los partidos hasta una determinada cantidad. Bien. Con respecto a la cadena perpetua revisable, es también importante porque hasta ahora el máximo de años que podía estar un condenado en prisión eran 40 años por delitos de terrorismo. ¿Cuál va a ser la cuestión ahora? Que en según qué delitos, entre ellos están los de terrorismo claramente, podrá ser una condena de por vida para el preso en este caso, pero a los de 25 a 35 años se hará una revisión para ver si se puede reinsertar otra vez en la sociedad. Pero una cosa, nunca nadie en España ha cumplido 40 años íntegros, ¿no? Efectivamente. Es verdad que con los beneficios penitenciarios y con la posibilidad de ir reevaluando al preso, al condenado en este caso, se ha podido salir antes de prisión. Esto es una novedad y vamos a ver cómo va a ser la aplicación. Tenemos también novedades con respecto a la elevación del consentimiento para mantener relaciones sexuales con menores. ¿Era necesario esta modificación? Era bastante necesario porque sí que es verdad que se ha producido con las nuevas tecnologías una especie de vacío con respecto a la edad anterior. Eran de 13 años, a partir de ahí había unos supuestos hacia adelante que se podían mantener relaciones y ahora se especifica que con menos de 16 años está prohibido y que con 16 años se tiene que especificar muy mucho el entorno de esas relaciones, es decir, si con la persona que está manteniendo tiene una cercanía en cuanto a edad y en cuanto a madurez, nivel de conocimientos y nivel de estatus, básicamente, de la persona que está manteniendo las relaciones. Más asuntos. Una que podríamos llamarle que es bastante útil, pero folclórica. El caso de Olvido Hormigos. Hombre. Con la el supuesto envío de vídeos... Difusión por internet, redes sociales y móviles. Con carácter erótico. Bueno, pues esto ahora mismo se regula, antes no estaba regulado, sí que había una excepción para menores de edad, pero no para mayores de edad. Bueno, se regula y se protege en este caso. Por ejemplo, una medida polémica, y creemos que inútil, la supresión de las faltas. Ahora dejan de ser faltas y se convierten en sanciones administrativas o en unos delitos que se les llamaría de carácter leve. A priori no va a cambiar nada y lo que sí que entendemos es que servirá para que recaude más el Estado en ese aspecto. Importante, los indultos. A ver. Por ejemplo, en este aspecto ha habido, vamos a llamar, una barra libre para los indultos que hemos podido observar en los últimos años por parte de los gobiernos y ahora se va a hacer un seguimiento cada 6 meses con un informe de concesión o denegación por parte del Consejo de Ministros de los indultos que se han ido concediendo o se han ido denegando. Ese seguimiento se va a hacer desde el Congreso de los Diputados. Habrá una comisión especial para observar cuáles son esos indultos que se pueden entregar. Es decir, que el Congreso de los Diputados, un grupo de políticos, va a hacer el seguimiento de la concesión de unos indultos por parte de otros políticos. Efectivamente. Le dejo la interpretación a usted para que sea libre. Usted ha sido clarísimo. Un par más de Un par más importante, y ahora en relación precisamente con el tema de terrorismo que hemos visto con la sentencia, bueno, con el auto del juez Pedraz. Los condenados por terrorismo no podrán ser profesores. Esto es importante porque sí que es verdad que anteriormente se establecían unas prohibiciones, por ejemplo, durante la condena para acudir a una serie de lugares. Ahora se les prohíbe también que durante ese periodo de condena, incluso a posteriori, se les prohíba ser profesores y no puedan generar un poco ese caldo de cultivo con respecto al terrorismo. Acláreme, por cierto, una que tenía, la eliminación de los antecedentes penales. ¿Esto va a ser cierto, que si una vez un preso ha cumplido su pena íntegramente se le eliminan los antecedentes? Esto es una doble lectura. No se elimina, según la lectura que todo el mundo dice, se va a eliminar automáticamente. No. Lo que pasa es que se han modificado los periodos para eliminar, según sean delitos leves, graves o más graves. Incluso ahora se reduce de 10 años para los delitos muy graves, se han reducido a 5 años. Don Juan Ignacio Fuster Fabra, un jueves más. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Manuel, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, qué exclusivón, ¿eh? La verdad es que da gusto cuando das una noticia y todo el mundo se hace eco, como la que dimos ayer en Punto Pelota, ¿no? Exacto, porque bueno, más o menos se podía intuir que Sergio Ramos estaba enfadado con el club, con el Real Madrid, pero lo que sí que ayer se dijo en exclusiva en Punto Pelota son los motivos exactos por los que se quiere ir. En este caso, por dignidad. Exactamente fue lo que dijo Molécula. El central se siente muy maltratado tanto por el club
tanto hacia él como hacia su representante. Vamos a escuchar exactamente las palabras del colaborador de Punto Pelota. Ramos tiene su decisión tomada, ya se la dijo al presidente, y es que se marcha del Real Madrid, se va. Le duele mucho en el alma y en el corazón, pero se va. No se va por dinero, yo creo que es al Manchester United. Al que vamos a ver a continuación es a David De Gea. Su fichaje por el Real Madrid todavía no está cerrado y De Gea ha aterrizado hoy en la capital de España. Según ha dicho, para las cámaras de Mediaset, que son las que estaban presentes en Barajas, va a estar en Madrid unos días descansando. El Real Madrid quiere acelerar su fichaje para evitar que se reincorpore a la disciplina del Manchester United, lo que apenas tendría que pasar en unos días. Por tanto, estaremos muy atentos. El único fichaje seguro, aparte del de Casemiro y el de Danilo, por el Real Madrid es el de Lucas Vázquez. Estamos viendo el comunicado oficial del Real Madrid en el que se confirma la vuelta del extremo canterano para las próximas 5 temporadas. A cambio se irá al Español Burgui y el Madrid pagará 1 millón de euros por esta recompra. La imagen que vamos a ver a continuación es la que más escuece a los atléticos. ¿Es posible realmente que Arda Turán fiche por el Fútbol Club Barcelona? Ayer se dijo la posibilidad desde los medios catalanes, que lo dieron prácticamente por cerrado, y eso ha escocido mucho a los atléticos. Vamos a escuchar precisamente cómo Arda juraba amor eterno al Atlético de Madrid hace apenas unos días. Ve Real Madrid ve Barcelona varken, bütün dünyaya yayılmış iki takım varken Atletico Madrid eğer bir taraftar Atletico Madrid seviyorsa gerçekten bunun karşılığı, bunun anlamı sevgidir. La boda. Bueno, una imagen muy rápida. ¿Qué creen que pasaría si al celebrar una boda se cuela un novio que quiere actuar como Cristiano Ronaldo? Vamos a verle. Seguro que tú también querrías hacer eso, ¿verdad? Yo soy la novia y sin duda que le dejo plantado en el altar. Juan Manuel, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Señores, hasta aquí la información, ya lo saben, ahora viene el editorial con Julia Liza, después Punto Pelota, a las 10 el Gatalagua, la información vuelve puntualmente mañana a las 8 de la tarde. Gracias por su confianza. Adiós. Now, everybody. Mire, tenía reservado un piso en la playa, no, uno pequeñito, al lado de la autovía. El de encima de la gasolinera, sí, el de, tenía solo un enchufe. Sí, ¿qué va? Resulta que no va a poder ser, que tengo que cancelarlo. Sí, pues nos ha surgido un imprevisto gordo. Muy gordo. Muy gordo, sí. Me parte el alma. Sorteo extraordinario de vacaciones. Deja que un imprevisto caiga en tu vida. Lotería Nacional. Llega la tarifa Sin Fin, con 20 gigas y llamadas ilimitadas para hacerte invencible. Consigue superpoderes por solo 29 euros al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Un saludo para todos mis amigos de Trending Music. Un saludo muy fuerte a nuestros amigos de Trending Music. Mando un abrazo muy grande a Trending Music. Bueno, un saludo a toda la gente de Trending Music. Mandamos un saludo a Trending Music. Un abrazo muy grande a Almudena y a Víctor y a todo el equipo de Trending Music. Un saludo para Trending Music. El único programa de música gay, Trending Music. ¡El único! Un saludo muy fuerte para Trending Music. Un saludo para Trending Music. Trending Music. Trending Music. Trending Music, un beso. Todos los sábados a la 1 de la tarde, en Intereconomía Televisión. Hola, ¿qué tal? Pero menos buenas de lo que se esperaba. Buenos días. Entonces, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Menos a uno. Menos a mí. Entonces hay ¿cómo decir? Sensación agridulce. ¿De qué? El gobierno lo está vendiendo que del paro. Lo está vendiendo como es una señal evidente de que estamos en el... Y la percepción mayoritaria es bueno, pues sí, jolín con el buen camino. Pero es novedoso que el gobierno venda algo, por lo menos vende algo. ¿No están acostumbrados a vender? Nos tiene a todos vendados. ¿Nos tienen vendidos a todos? Bueno, en fin, esto es lo que estamos. 2. En lo político, el juez Pedraz acaba de decir que lo de el concejal Zapata no es constitutivo de delito, que el humor negro no está penalizado. Claro que no. Que sería una clara inconstitucionalidad del derecho a la libertad de expresión, dice bien, el juez. Bueno, pero eso está bien, es un precedente para que se puedan decir muchas cosas. Exactamente. Claro que sí, claro que sí. ¿Vale? Se ampara el juez en la carta de Irene Villa diciendo que ella no se ha sentido afectada. Esto está bien. Vamos a ver. Bien, pues ya si está. yo ahora cojo al jefe
y le hago un plas, 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 plas. Joder. Y el Vaya tuitólogo recibimiento. me denunciará, y justamente por haberle agredido. Don Julio Ariza, que es un navarro cabal, dirá, muchos esparzas hacen falta para hacerme a mí daño. Bueno, vale. Tampoco es eso. Pero da igual, es decir, la bofetada se le ha dado lo mismo. Le hago una llave, o sea, le hago una llave pues de eso. O sea que el delito está igual. ¿Qué es eso de que Irene Villa diga que no? Como a mí no me ha dolido, no ha habido torta. No. En fin. El chico que es que lo veo raro, el criterio del juez. Y cada uno tiene su criterio. Menos don Pedrazo, Hagamos... Efectivamente. Bueno, la cosa está... Vamos a ver, ¿los griegos siguen en el teatro o están ya Los griegos están llevando a la tragedia.